Hola chicos, bienvenidos a esta segunda mitad del año. Bueno, hoy vamos a empezar ya con la segunda unidad y tenemos por delante funciones exponenciales y logarítmicas. Antes de arrancar con esa clasificación de funciones, con ese estilo de funciones, vamos a repasar un poco el concepto de función, que es una función. ¿Sí? Recordemos que una función, por decirlo de una forma fácil y simple, es la relación única entre dos variables. Bien, acá vemos que tengo dibujados dos conjuntos y una flecha que me va a representar la relación. Voy a tomar unos ejemplos sencillos. Cada vez que hable de función voy a pensar en un conjunto de entrada, en un proceso único y en un conjunto de salida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con estos tres elementos? Por ejemplo, en este momento estoy frente a mi teclado. Si presiono la letra A del teclado, la computadora va a hacer un procedimiento único y como conjunto de salida en mi pantalla, en mi procesador de texto, voy a ver que aparece la letra A. Lo mismo cuando escribimos WhatsApp, escribimos en cualquier procesador de texto, ahí tenemos una función directa, un dato que ingresa, mi presión sobre el de la tecla A, un procedimiento que hace la máquina, un proceso, y luego tenemos un conjunto de salida representado por lo que vemos en pantalla en este caso. Una función más simple en otro elemento puede ser la calculadora. Si presiono la tecla 1, la calculadora hace un proceso y en el visor de la calculadora se muestra el número 1. ¿Sí? Eso es una función, una relación entre un dato que ingresa, un proceso que hay en el medio y luego un conjunto de salida. Lo mismo cuando prendemos la luz, apretamos la perilla, pasa la electricidad, llega hasta la lámpara, se enciende. Bueno, digamos, esto es una forma sencilla de explicar procesos que son más complejos y que en realidad intervienen muchas más variables. Pero para que se entienda la idea, esto es un buen ejemplo para que siempre ustedes lo tengan presente. Una función, entonces, una relación entre dos variables. Voy a tener dos variables. Una es la independiente, no depende de nadie, es la que va a manejar a la otra variable y por eso la vamos a llamar variable dependiente. Entonces, una variable depende de la otra. En una función nos vamos a manejar abstractamente en matemática. La variable independiente la vamos a interpretar como un eje de coordenadas llamado x y la variable independiente la vamos a identificar en un eje llamado y. En el medio, esa relación que yo les hablo va a estar dado por una fórmula algebraica, una expresión que va a combinar la variable x, operaciones matemáticas y números. ¿Sí? Bien, esto es la idea y el concepto de función. Bien, entonces una función la denominamos con la letra función de x, en la relación entre f y x, f de x, y va a estar dada por una fórmula. Por ejemplo, un ejemplo de una función básica sería 2 por x, un número y una letra x. Como ven, acá tengo los que nombré hoy, que son nuestros ejes. En este caso el horizontal es el eje x y el vertical es el eje y. Bien, tomando esta función voy a ver qué pasa cuando elijo el valor de x. Nosotros los seres humanos elegimos los valores a trabajar. Voy a trabajar con x igual a 1. Por lo tanto, en el lugar de x voy a poner el número 1. Voy a calcular f de 1. Y eso significa que el procedimiento, el proceso, ese proceso único que hace la función es que en lugar de tener la variable x voy a reemplazarla por el número 1. Y el proceso es la cuenta 2 por 1, 2. El resultado 2, ese es mi conjunto de salida. De esta forma tengo la salida de datos, la entrada de datos, ¿sí? Que hablaba de un conjunto de entrada y un conjunto de salida, y lo que quedó en el medio, esto que está acá, es el proceso único, la relación única. Esto a modo de ejemplo para que quede bien claro entonces cómo interviene la fórmula matemática y la relación de f con x. Bien, ahora sí, copian esto. Bueno, ahora sí vamos a estudiar función exponencial. Se denomina función exponencial a toda fórmula o a toda relación como la que tenemos acá. F de x igual a una constante multiplicando a un número y nuestra variable x que aparece en el exponente. Entonces, para decirlo de una forma más sencilla, una función exponencial es cuando la variable x aparece como exponente. En el año 2020 atravesamos el coronavirus y se hablaba de un crecimiento exponencial. Voy a tomar como dato
O imaginemos que en la X, en el eje X, tenemos representado el tiempo y en el eje Y están representados los casos. Mi conjunto de entrada es el tiempo y el conjunto de salida son los casos positivos de COVID-19. Entonces imagínense que esto que voy a vincular es los días y casos de la ciudad de Pergamino, y entonces tuvimos en el mes 1 teníamos un solo caso, puntito por acá. Cuando llegamos al mes 2, mayo, esto digámosle que es transcurrido el primer mes, abril, mayo, julio, agosto. Fíjense que al principio tuvimos un caso, a principio de marzo. Estoy haciendo alusión a mi memoria, no con datos certeros, así que esto va a ser aproximado. Al segundo mes había entre 2 y 3 casos. Vamos a suponer que al segundo mes había un segundo caso, que al tercer mes estábamos en 3 casos. Más o menos mantuvimos ese periodo a 3-4 casos, digamos un número muy bajo de casos, y en el mes de agosto, al principio del mes de agosto, los casos pasaron de un momento a otro a más de 30 casos. Creo que el primer día, para situarnos cerca del 1 de agosto, los casos andaban por 15. O sea que imagínense que acá no me da ni el cuadro. Vamos a suponer que el valor de casos para el mes 5 fue de 10. Para el valor 5 tengo 10 casos registrados. Entonces a esto es lo que llamamos una función exponencial. Venimos con un periodo bastante chato, si se quiere, o un crecimiento muy tenue, y de pronto en un determinado punto pasamos en muy poco tiempo a tener muchísimos casos y a dispararse. Esto es básicamente la idea de una función exponencial. Acá el gráfico, obviamente, como no están tomados bien los datos y bien las medidas, no podemos hablar de un crecimiento exponencial perfecto como los que vamos a ver ahora desde la matemática, ¿sí? Pero quiero que se queden con este concepto. Pasaron 4 meses y la variación que tuvimos fue de 3 unidades, y luego pasa solamente un mes y tenemos una variación de 7 unidades. Entonces hay un determinado momento, esto empieza a explotar. Y recuerden que yo dije 7, pero que en verdad estábamos cerca de los 30, casi a los primeros días de agosto. Así que tranquilamente puede ser 17 la variación de esas unidades. ¿Cómo pasó? En 4 meses, poquito, 3, y en un solo mes, 17. Eso es lo que vamos a llamar, o se entiende, como un crecimiento exponencial. Vamos a tomar como ejemplo, y vamos a pasar a la matemática, f de x igual a 3 elevado a la x. Como la x es la variable independiente, nosotros elegimos los valores que están acá. Los acabo de elegir. Lo que tenemos que hacer es calcular el proceso y el resultado. El resultado del conjunto de salida es f de x. Acá vamos a anotar las salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale menos 2, yo tengo que calcular f de menos 2, y eso es igual que hacer a 3 elevado a la menos 2. Resuelvo 3 elevado a la menos 2, el exponente negativo me invierte la base, me dejaría un tercio, y 3 elevado al cuadrado es 9. Así que el valor de salida para este valor ingresado es un noveno, es decir, entra como dato menos 2 y sale como dato un noveno. De igual manera vamos a calcular todos los puntos, no voy a hacer el proceso. Bien, hice todos los cálculos y ahí queda completada mi tabla, para lo cual ahora tengo que unir los puntitos. Cuando x vale menos 2, la función vale un noveno. 1 dividido 9 es apenas por encima del eje 0, ¿sí? Es 0,111, 1 periódico. Bien, cuando x vale menos 1, la función toma valor de salida un tercio, es decir, la unidad dividido 3, apenas un poquito por encima. Cuando mi función vale menos un medio, no lo voy a marcar porque va a quedar muy enchastrado el gráfico, así que voy a pasar directamente a la siguiente fila. Cuando ingrese 0, el valor de entrada es 1, y cuando ingrese un medio, también valor que está por acá, no lo voy a marcar tampoco, de hecho los voy a borrar, ¿sí? No voy a tomar esos dos valores porque me van a complicar el gráfico, y recuerden que estamos en matemática básica, bien simple todo. Cuando x vale 1, tomo el último de las filas del cuadro. Cuando x vale 1, mi función va a pasar a valer 3. Y acá tengo ese dato. Recuerden que lo que estoy diciendo es, estoy uniendo el valor de ingreso, x vale 1, y como salida tiene que llegar hasta el valor horizontal
de 3. Eso es lo que estoy haciendo. Podríamos agregar, si quieren, el valor 2 positivo. Entonces el valor de salida sería 9 para que quede más completa la explicación, ¿sí? Entonces agregué una fila más en este cuadro. Y marco para 2 de x el valor 9 de salida. Uniendo todos esos puntos con una curva lisa, vamos a tratar de que me salga, es que queda el gráfico de una función exponencial. Algo que viene con poco crecimiento hasta un determinado punto y luego la función toma una curvatura explosiva, un crecimiento explosivo y la gráfica pasa a tener una variación muy grande sobre el eje Y. Fíjense cómo en tan solo 2 unidades de x la función pasa de valer 1 a valer 9. Tiene una variación de 8 unidades y en el eje X una variación de 2 unidades. Mientras que en toda esta parte la función con valores infinitos de x, ¿sí? Infinitos valores de x, no logra más que una variación en el eje Y de una unidad, ¿sí? Entonces, esto es la función exponencial. Primero, un crecimiento muy imperceptible y de pronto llegamos a un punto en el que a partir de ese punto la función explota y empieza a mostrar un crecimiento brusco, muy brusco. En este caso hablamos de crecimiento y hablamos de función exponencial creciente. Similar sucede si la función es decreciente. Veríamos un decrecimiento brusco de entrada y luego un decrecimiento casi imperceptible. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a copiar todo lo que se ve en pantalla como explicación de la representación gráfica de la función f de x. Esto que tengo acá es la función que acabo de graficar haciendo todos los calculitos uno por uno y marcando uno por uno la intersección entre el conjunto de entrada y el conjunto de salida, es decir, los procesos, es decir, cada puntito lo que me está representando es el valor de función. Ahora ya sabemos cómo es una función exponencial y ustedes acaban de copiar toda esta condición que está acá y no se las expliqué. Así que brevemente, para que se produzca una curvatura primero con poco crecimiento y de pronto una explosión brusca, necesitamos que la fórmula a elevada a la x cumpla algunas condiciones. Y una de esas condiciones es que la base no puede ser 1, porque si a 1 lo elevo a la 2, a la 3, a la quinta potencia, siempre el resultado es 1 y no tendría lugar este crecimiento exponencial, ¿sí? Lo mismo pasa con 0 y números negativos, no están admitidos. Entonces la variable a es mayor que 0, eso significa que siempre es positivo y a su vez es distinto de 1. También vemos en nuestra fórmula que la función puede estar precedida por un coeficiente que se llama k, un número que está multiplicando, y acá dice que ese número k puede ser cualquier número real, todos los números que ustedes ya conocen, menos el 0, ¿sí? Porque también 0 multiplicado por cualquier número me daría 0 y tendría siempre una función que pase por 0 y pasaría lo mismo. No tendría la explosión que tiene que haber en las funciones exponenciales. Entonces, aclarada la condición, ¿sí? Para que sepan qué están copiando cuando copian todos estos símbolos que están acá. Pasamos al siguiente ejemplo. Recién trazamos la función 3 a la x y eso pasaba por el punto 0 de x, 1 de y y el punto que estoy marcando 1 de x, 3 de y. Por esos dos puntos pasa una curvatura que tiene esta forma y que a eso llamamos función exponencial creciente. Esto va a suceder siempre que el numerito a sea más grande que 1. Ahora, ¿qué pasa cuando el número a, el valor de a, en este caso es un tercio? Un tercio está comprendido entre 0 y 1, es decir, que el valor de a es más grande que 0 y menor que 1. Cuando pase esto, vamos a identificar cómo va a quedar el gráfico. Cuando yo un tercio lo eleve a la menos 2, reemplace el menos 2 en la variable x, me va a dar como resultado 9. Cuando haga lo mismo con 1, con menos 1, me va a dar como resultado 3. Cuando reemplace la x por 0, todo número elevado a la 0 da 1. Y ahí tengo una segunda propiedad que vamos a usar más adelante.
Luego, 1/3 elevado a la 1 me da 1/3. Y 1/3 elevado al cuadrado me da 1/9. Hecho todos los cálculos, ¿sí? Ustedes lo hacen paso a paso en un papel, en la carpeta, no hay ningún tipo de problema, reemplazando la X por el numerito que se indica acá y haciendo la cuentita correspondiente para encontrar los resultados, ¿sí? Bien, una vez hecho eso, vamos a marcar entonces con verde los puntos. Cuando X vale -2, mi función dice que vale -9, por acá arriba. Cuando X vale -1, la función tiene un dato de salida igual a 3. Así que -1 lo tengo que unir con 3. Cuando X vale 0, la función vale 1. Así que este punto coincide. El punto que en la primera función me marca la explosión, ahora coincide con un punto de la segunda función. Bien, cuando X vale 1, la función vale 1/3, es decir, 1/3 estará más o menos por acá, a ojo. Y cuando X vale 2, la función vale 1/9, el puntito está más por acá abajo. Bien, voy a trazar la gráfica en azul, en otro color, ya que es la primera vez que la hacemos, para que se distingan por dónde pasan los puntos. Y vemos que ahora la gráfica tiene un decrecimiento exponencial. A esto llamamos un decrecimiento exponencial. En pocas unidades del eje X, es decir, miren, entre -2 y 0, en una variación de X de 2 unidades, la función pasó de valer 9 a valer 1, o sea, una variación de 8 unidades. Esto es un desplome en la gráfica, ¿sí? Una baja importantísima, un decrecimiento más que importante. Entonces, ese decrecimiento me lleva a un determinado punto y a partir de ese punto, todo lo que le queda a la gráfica por descender, por achicarse, es una unidad. Y para terminar de bajar esa unidad, va a pasar infinitas unidades del eje X. Fíjense cómo prácticamente después no se va a ir moviendo. Tuvo una bajada, un descenso súper rápido, explosivo, y luego ya se atenúa y no... O sea, continúa bajando, pero de a muy poco espacio. En este caso, f de x es decreciente. ¿Y esto cuándo pasa que f de x es decreciente? Bueno, la condición que teníamos hoy. Siempre que tengamos un valor de base, el valor de a sea un número entre 0 y 1, va a pasar esto. Bien, anoten todo lo que ven en pantalla, hagan todos los cálculos auxiliares que necesiten. Bien, vamos a ver cómo graficar de forma aproximada ahora las funciones exponenciales. Recordemos para eso las propiedades de la potenciación y tengo dos propiedades. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Y la segunda propiedad es que todo número elevado a la 1 da como resultado el mismo número. Por lo tanto, yo sé que cuando todo el exponente sea igual a 0, la función va a ser igual a 1. Y la propiedad B va a decir que cuando x sea igual a 1, todo el exponente, todo lo que esté en el exponente de 1, voy a tener como resultado la misma base, es decir, el número a. Recuerden que la base la llamamos a. Por lo tanto, si yo tengo que graficar la función 2 a la x, voy a usar estas dos propiedades. Y voy a decir, cuando la x valga 0, la función va a valer 1. Y voy a marcar el punto ahí. Ya tengo un punto marcado. Ahora necesito un segundo punto que me va a ayudar como referencia para saber si la función que tengo adelante es creciente o es decreciente. Cuando todo el exponente valga 1, mi función va a valer 2. En este caso, cuando x vale 1, la función va a valer 2. Si el segundo punto quedó por encima, más alto, arriba del primer punto, estoy en presencia de una función que va a ser creciente y por lo tanto la voy a trazar de esta forma. Poco crecimiento hasta el primer punto y a partir del primer punto un crecimiento muy brusco. Y de esta manera, sin hacer tantos cálculos, pude graficar mi función exponencial. Vamos a tomar como ejemplo ahora f de x igual a 1/2 para que vean qué fácil es hacer este tipo de gráficas. Entonces, cuando el exponente valga 0, mi función, sin importar la base, yo sé que va a valer 1. Así que el punto que tengo que marcar es 0 de x, 1 de y. Ahora, ¿qué pasa cuando tenga un 1 en el exponente?
me va a quedar la base. La base es un medio. Entonces, cuando x vale 1, la función vale la mitad de 1. Si mi segundo punto de referencia me queda por debajo de mi primer punto de referencia, voy a pensar en una función decreciente. Y por lo tanto, la gráfica la tendré que trazar de este lado, bajando bruscamente primero, y luego haciendo un movimiento de descenso muy imperceptible. ¿Sí? Bien, de esta manera aprendimos a trazar funciones exponenciales de forma muy sencilla. Bien, veamos ahora cómo afecta el coeficiente k en nuestra función. Recordemos que k es un número real distinto de 0 que multiplica a la función. Veamos el primer caso, dice si k es mayor que 1, la gráfica va a acelerar el crecimiento o el decrecimiento de la función. Este es el primer ejemplo. Fíjense que nuestro valor de k en este caso vale 4. Entonces tengo 4 por la función 2 a la x. Vamos a graficar 2 a la x de forma ligera. Voy a tener la primera propiedad de las que vimos, cuando la x vale 0, cuando todo el exponente vale 0. Y esto queda entonces para el valor 0 de x, 2 elevado a la 0 es 1. Y 1 por 4 es 4. Fíjense que antes el puntito quedaba en 1 y ahora va a quedar por acá arriba en 4. Bien, vamos a usar la segunda propiedad, que es cuando todo el exponente vale 1. En este caso, si x vale 1, me queda 2 elevado a la 1, y eso me da 2, y luego multiplicado por 4, 2 por 4, 8. Entonces, cuando x vale 1, la función alcanza un valor de 8. Fíjense ya que la distancia entre estos dos puntos me marca que el crecimiento es mucho más explosivo. Pero ¿qué pasa? Si la función viene siempre por acá abajo, ¿sí? Viene pegadito a 0. Entonces me gustaría encontrar algún otro valor que me permita encontrar ese punto donde la función explota. Vamos a probar menos 2. Entonces cuando x vale menos 2, la función vale 1. Y acá encontré ese punto que estaba buscando, donde voy a ver la explosión de la gráfica. A partir de ese punto es que la gráfica explota y muestra ese crecimiento exponencial. Entonces, ¿por qué digo que el crecimiento se acelera? Porque si recordemos, anteriormente la gráfica que dibujé anteriormente venía por acá y hacía algo así. Y ahora vemos que la curvatura, la explosión, se produce antes. Entonces, ese crecimiento exponencial, digo que está acelerado. Veamos ahora qué pasa cuando el valor de k es un número comprendido entre 0 y 1. En este caso, un cuarto, que es 0,25. Y esa es la segunda definición que tengo acá. Si k es un número comprendido entre 0 y 1, la gráfica va a desacelerar. El crecimiento o decrecimiento de la función se va a ver postergado. Voy a hacer lo mismo que recién, voy a tomar mis valores de referencia. En este caso, cuando la x vale 0, me queda 2 a la 0, 1 por un cuarto. Entonces, cuando x vale 0, la función, el puntito, me queda por acá abajo recién, todavía no creció. Cuando x vale 1, 2 a la 1 es 2, por un cuarto es un medio. O sea que para 1 todavía no termina de explotar. ¿Qué pasa cuando tome x igual a 2? Reemplazo la x por 2, hago el cálculo y me da 1. Y ahora parece que a partir de acá sí va a explotar. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, el 4, a ver qué pasa. 2 a la cuarta es 16. Y 16 por un cuarto es lo mismo que dividir entre 4. Y eso me da 4. Cuando x vale 4, la función alcanza un valor de salida de 4. Ya tengo ahí la curvatura de este crecimiento. Lo voy a trazar también en negro y voy a ver la gráfica viniendo también de acá abajo y ahora pasando por estos puntos de esta manera. En este caso, digo que la función tardó más en explotar, tarda más en mostrar este crecimiento exponencial. Por eso decimos que va a desacelerar. ¿Por qué? Recuerden que la función 2 a la x pasaba por 1, por 2 y empezaba a explotar así. ¿Sí? Esta es 2 a la x. Entonces, lo visto en el ejemplo 1 corresponde a una contracción de esta función. ¿Sí? Vemos que explota antes. Y lo visto en el ejemplo número 2, ya que multiplicamos por un número entre 0 y 1, corresponde a una dilatación. Tarda más tiempo la función en explotar, en mostrar ese crecimiento exponencial. Bien, una cosita más. ¿Qué pasa si el coeficiente multiplicativo k es negativo? Bueno, si k es un número real negativo, la gráfica de la función muestra una reflexión sobre el eje x.
Esto quiere decir que nuestro eje X va a funcionar como un espejo. Por lo tanto, si la función 2 a la X la vemos como la gráfica que está marcada acá en naranja, 2 a la X pero con un coeficiente multiplicativo de valor negativo, como en este caso k vale menos 1, la vamos a ver ahora por debajo del eje X y se transforma en una función decreciente. Y acá todo el análisis es diferente. Fíjense que al principio decrece muy poco y luego tiene una caída abrupta, ¿sí? Un decrecimiento muy fuerte. Entonces esto es otro dato a tener en cuenta. Aplica todo lo que aprendimos antes, pero ahora si el número es negativo, a lo último lo que tengo que hacer es marcarles la reflexión sobre el eje X, como acaban de observar en este video. Bueno, espero que se entienda, pueden ver el video todas las veces que necesitan y les dejo como siempre las actividades que acompañan a este tema. Bueno, saludos virtuales y nos vemos pronto. Chau, chau.